Hoy vamos a continuar la serie que hemos comenzado desde el mes de agosto en el libro de Primera de Corintios. Hemos titulado esta serie Los desafíos en la iglesia. Y por el pasado mes y medio nos hemos concentrado en los primeros 3 capítulos de esta carta. En el primer capítulo vimos el contexto del libro, vimos el autor, vimos cómo el apóstol Pablo, ante la información que recibe, le escribe y atiende el primer problema que llegó a su atención, que era la división en la iglesia. Se habían formado grupos dentro de la iglesia y el apóstol Pablo ve la necesidad de atender ese primer problema. En el capítulo 2 vimos cómo el apóstol entonces compara la sabiduría humana con la sabiduría divina. Y en el capítulo 3, en el pasado domingo, el hermano Jonathan trajo un exquisito sermón sobre la verdadera espiritualidad. Hoy vamos a cerrar lo que es el primer tema que el apóstol Pablo trajo, que es la división en la iglesia, y vamos a estar viendo las marcas de un verdadero ministro y de un verdadero creyente. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, a Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer y a estudiar todo el capítulo 4. Y para los que no lo saben, porque quizás no la vieron llegar, estamos muy contentos de que la hermana Meralis ya está con nosotros, con silla de rueda y todo, pero aquí está. Así que estamos agradecidos al Señor que la haya traído de regreso. Amén. Estamos contentos que el Señor haya guardado su vida. Porque si usted vio la foto, yo la vi en vivo y a todo color, el carro. Pero si usted vio las fotos, usted sabe que ella está sentada ahí como una evidencia de la gracia y de la misericordia del Señor. Ella es un milagro de Dios. Y yo sé que ella está consciente de eso, pero así agradecemos al Señor por la vida de ella. Amén. Primera de Corintios capítulo 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: que todo hombre nos considere de esta manera. Subraye esto: como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros. Yo quiero que usted subraye esa expresión, la voy a volver a repetir. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya os habéis hecho ricos? ¿Ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros? Y ojalá hubieras llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con vosotros. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo.
No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en todas partes en cada iglesia. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Este capítulo lo vamos a ver y lo he dividido, ya que no tenemos bosquejo como hacíamos antes, en 4 o 5 puntos sumamente importantes. Primero vamos a ver del versículo 1 al versículo 5 el tema de siervos y mayordomos, la posición que el apóstol Pablo se da a sí mismo y a los otros apóstoles. Número 2, estaremos viendo el versículo 6 al 8, el problema del orgullo. Había un problema en la iglesia en Corinto que era la que estaba causando la división y lo que veremos el domingo que viene, la inmoralidad. Y era un problema de orgullo. Número 3, del versículo 9 al versículo 13, estaremos viendo la verdadera condición de los apóstoles. Número 4, vamos a ver a Pablo utilizando un privilegio pastoral y llamándose padre espiritual de aquellos miembros de la iglesia en Corinto, en el versículo 14 al 17, y vemos entonces y veremos cómo él cierra el capítulo con una seria advertencia en el versículo 18 al 21, y entonces aplicaremos y concluiremos el sermón. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos para dónde vamos? Porque por los pasados 3 capítulos hemos aprendido nosotros como iglesia que al igual que aquella iglesia, nosotros, la iglesia bautista central, tenemos algo de la iglesia en Corinto. El hermano Tony nos dijo que hay un corintio en cada uno de nosotros. El pastor Julio nos dijo que nosotros somos necios, débiles y despreciados. Pero aún así Dios nos escogió. El hermano Jonathan el pasado domingo nos recordó que hay un carnalito en cada uno de nosotros. Basado en esas realidades, y si hacemos el paralelismo con la iglesia en Corinto, podemos identificarnos y podemos ver a este pastor ciertamente preocupado por su iglesia. Así que en el capítulo 4, él comienza en el versículo 1 y en el versículo 2 diciendo que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En la versión Las Américas, lamentablemente, no hace el puente que hace en inglés, en This Is How, o en la Reina Valera, así pues. Porque estos primeros 2 versículos es una continuación de lo que el apóstol Pablo viene diciendo, y cuando cierra en el capítulo 3, versículo 21 al 23, que dijo, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Y el hermano Jonathan nos explicó muy bien lo que significaba eso. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así pues, que todos los hombres nos consideren de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué significa esto? Pablo está recalcando el punto, no hay posibilidad dentro de la iglesia para división. No hay posibilidad en la iglesia que ustedes estén divididos, valga la redundancia, en tribus. ¿Por qué ustedes dicen que unos son míos, otros de Apolo, otros de Cefa y otros los más espirituales de Cristo? ¿Por qué razón? Si todo es de ustedes, ustedes de Cristo y Cristo de Dios, así pues, que le voy a explicar quiénes somos nosotros. ¿Cuál es el título nuestro?
realmente quiénes somos nosotros. Y él lo escribe de tres maneras. Número uno, él dice que los apóstoles, él, Apolo o cualquier ministro, verdadero ministro de Dios, es un servidor. ¿Lo entendió? Es un servidor. Y esa palabra servidor viene del vocablo en griego uperetes, que es la palabra que se utilizaba y aparece 20 veces en el Nuevo Testamento con el mismo significado. Aquellos que remaban los barcos. Eso era un servidor, un uperete, porque había acento en la E. Eso era un siervo. Uno que estaba al fondo del barco, esclavos, siervos, debajo de su amo, y estaban tan y tan escondidos en el barco que nadie los veía, nadie sabía quién eran ellos. Pero cumplían ¿con qué? Con una gran responsabilidad. Porque si ellos no remaban, entonces movía el barco. Pablo está diciendo, los apóstoles, los ministros, los pastores, somos los que reman el barco. No somos los dueños del barco. Somos los dulos, los esclavos de Cristo. Hay un dueño y señor del barco. Y tanto Apolo, tanto Cefas, tanto yo, tanto Timoteo, tanto Silas, tanto el pastor Félix, el pastor Julio, el hermano Jonathan o el hermano Tony, todos somos servidores. Todos estamos en la misma categoría, aunque uno hable más bonito que el otro. Aunque a mí me pueda gustar uno más que a otro. Todos estamos en la misma categoría, todos somos servidores, todos somos esclavos, todos estamos como subalternos debajo de un superior. Pero el apóstol Pablo no lo deja ahí. No solamente dice, nosotros somos servidores, esclavos, remamos este barco llamado iglesia y el dueño, el pastor y el amo es el Señor, sino que también nosotros somos administradores. Y para que entendamos el término, administrador es un mayordomo, es una albacea. Al mayordomo, al administrador, al albacea se le entrega un bien que no le pertenece a él, sino que le pertenece a otro y se lo pone a su cargo. ¿Está conmigo? La iglesia no es mía, no era de Pablo, no era de Apolo. ¿Es de quién? El Señor. Y esa iglesia él la puso como dueño y amo en las manos de unos mayordomos para que administremos ese bien. Ahora, Pablo está diciendo, no solamente somos administradores, sino que la tercera cosa que se nos requiere, somos servidores y administradores, es que esos administradores y siervos seamos fieles. ¿Fieles a quién? A la congregación que nos puso. A los miembros de la iglesia. ¿Verdad? ¿A quién se supone que les sean fiel, que hubiera sido fiel? Pablo, Apolos, Timoteo. Al chairman, al jefe del comité de púlpito. ¿Sí? A los diáconos, como dice un amigo pastor, que son unos tiranos algunos. ¿A quién se supone que Pablo o Apolos o Cefas o Timoteo le fuesen fiel? ¿Por qué? ¿Quién es el dueño? Es Cristo. Y él como dueño de la iglesia puso administradores. Y esos administradores se les requiere que sean leales a él y obedientes a él. Él está diciendo, no pongan sus ojos en nosotros. No nos traten de dividir. No traten de enemistarnos. No hagan eso. La marca de un verdadero hombre de Dios, de un verdadero ministro, no es que busca su gloria, sino que un verdadero ministro es cristocéntrico. Lo que dice, lo que enseña y lo que hace es para la gloria de Dios, no para la gloria de él. Y él está diciendo, nosotros, tanto yo, tanto Apolo, o tanto Apolo y tanto yo, estamos en el mismo lugar, en el mismo nivel. Somos siervos, administradores
y se nos requiere fidelidad por administrar. Él dice ahí lo que está administrando, los misterios de Dios. El evangelio. Ese misterio que Dios había escondido de los sabios de este mundo para entregárselo a ellos para que lo proclamaran. Eso es una gran responsabilidad. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia hoy? Que los que se llaman pastores no han entendido la gran responsabilidad que esto conlleva. Y quieren consagrarse con todo el mundo. Y predican para complacer a las masas. Pero han olvidado que la iglesia no es de ellos, no es de nosotros, es de Dios. Y a Él le daremos cuenta un día. Por lo tanto, Pablo, Apolos o cualquier otro maestro en la iglesia en Corinto no debían fidelidad a la congregación. Yo sé que algunos se van a salir de aquí con los cables rotos, pero de igual manera que Apolo o Pablo o cualquier otro pastor en Corinto no le debían fidelidad a la congregación, yo no le debo fidelidad a ustedes, ni ninguno de los pastores en esta iglesia. Nuestra fidelidad es a Dios. Porque es Dios el que es dueño de esta iglesia. Y Él un día nos va a pedir cuenta, dice Hebreos 13, a los pastores por lo que nos dio como mayordomos. Tanto por la proclamación del evangelio como por las ovejas. No por las cabras, por las ovejas. Son dos cosas diferentes. Así que Él está tratando de cerrar el tema de la división de una manera magistral. Ustedes se han roto aquí en 4 grupos, se han dividido, han puesto a pelear a los grupos por quien habla mejor, por quien tiene más oratoria, por quien es más elegante, por quien es más joven. Como hacen en la ciudad y como hacen los filósofos y los eruditos. Nosotros no necesitamos hacer eso, porque tanto el que habla bonito como el que no habla bonito, los dos somos siervos de Dios. El que habla bonito como el que no habla bonito, ambos somos administradores de los misterios de Cristo. Y ambos le tendremos que dar cuenta a Dios por lo que nos dio. Pero no lo deja ahí, mira lo que es el versículo 3 al versículo 5. En cuanto a mí, ya no está hablando de Apolo, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzgue es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Subraye eso. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de los hombres, ¿verdad? De parte de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Está dando un mensaje a la iglesia. ¿Sabe qué? Realmente a nosotros, o a mí en lo que respecta, me tiene sin cuidado los comentarios que ustedes hagan. A mí como pastor y fundador de esta iglesia, dice él, me tiene sin cuidado sus chismes sobre nosotros, sus señalamientos, sus comentarios, porque al fin y a la postre yo no le voy a dar cuenta a ustedes. Lo que ustedes piensen de nosotros realmente nos tiene o no tiene ningún valor. Ahora yo quiero hacer un detente ahí, porque yo sé que algunos están pensando, oye, pero ese Pablo era un arrogante, y usted también ha sido arrogante porque usted habla como él. Yo no estoy diciendo que Pablo estaba diciendo eso para mostrar que él era mejor. Yo no quiero que nadie salga diciendo eso de aquí. Pablo no estaba diciendo, a mí me tiene sin cuidado lo que ustedes piensen, no me importan sus comentarios, sus señalamientos. No, porque él lo estaba diciendo porque se pensaba que era mejor que ellos. No, simplemente él estaba argumentando una realidad. Y que quien lo va a juzgar un día es ¿quién? Dios. Y a quien le tiene que dar cuenta es ¿a quién? Dios. Eso no significa, porque algunos han utilizado esa porción y se paran en los púlpitos y dicen, la iglesia es de nosotros, ustedes no le tenemos que rendir cuenta a ustedes porque al fin del día le vamos a rendir cuenta a Dios. Eso no es una sana eclesiología ni una sana idea de lo que es ser pastor. No estoy diciendo eso.
Nosotros damos cuenta, rendimos cuenta por lo administrativo. Pero yo quiero hacer una salvedad aquí. Y yo sé que a alguno no le va a gustar porque en Corinto no le gustó esto. La iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia. ¿Lo entendió? Aquí no se predica lo que ustedes como miembros de la iglesia quieren que se predique. Aquí se predica todo el consejo de Dios porque es la palabra de Dios lo que las ovejas necesitan. Nosotros no le vamos a dar jamás, no le hemos dado por 6 años, no le daremos por el tiempo que estemos aquí. Por lo menos estemos aquí nosotros. Yo no sé si vengan otros y cambien el rumbo. Yo espero que ustedes no lo permitan. Pero mientras nosotros estemos aquí, aquí no se va a predicar lo que la gente cree que quiere. O lo que la gente cree que necesita, sino lo que necesita, que es todo el consejo de Dios, la palabra de Dios. Y lo que rige esta iglesia no es nuestra preferencia o nuestra cultura, es la palabra de Dios. Y nosotros nos tenemos que someter a ella. La palabra de Dios no se va a someter a nosotros. O como hacen algunos que la adaptan a su cultura o a su situación. La Biblia dice eso, pero en mi caso usted sabe que yo no puedo hacer eso. Esto no es una democracia, esto es una teocracia. ¿Rendimos cuenta? Rendimos cuenta de lo que debemos rendir cuenta. Pero al final del día, Pablo está diciendo que a quien le vamos a rendir cuenta es al que juzga todas las cosas, el que conoce los motivos del corazón y de quien debemos recibir la alabanza. ¿Usted sabe por qué hay iglesias que el pecador se siente cómodo? ¿Sabe por qué? Ayer yo estaba, usted sabe que a veces los pastores no tenemos nada que hacer y entramos a Facebook. Y yo entré a Facebook, pero es poco cuando no tenemos nada que hacer. Y estaba en el grupo del complejo donde yo vivo, la colonia, como le dicen ustedes, la urbanización, y había un vecino nuevo que estaba preguntando por iglesias, recomendaciones de iglesias. Y yo me senté para atrás, extendí la pantalla y comencé a ver los comentarios. Ven a mi iglesia, porque allí te recibimos como eres y te vas a sentir muy cómodo allí. Los mensajes son muy prácticos. Te dan 4 pasos que los puedes aplicar a tu vida cuando salgas de allí. Hablan de la familia, de cómo criar los hijos. Los sermones hablan del sexo en el matrimonio. Es una comunidad bien friendly, amigable para la comunidad homosexual. En fin, ven cómo eres, que te vas a quedar así. Esa es la iglesia que la gente está buscando. Que no me diga que soy pecador, que no me lleve el arrepentimiento. Por eso es que la gente sale por las ventanas. Pero donde la Biblia, o tú sabes, había otra que decía, ven a mi iglesia, que aquí se predica el amor de Cristo. Bueno, en la iglesia predicamos el amor de Cristo, pero también predicamos la ira de Dios. Que por amor no fue desatada sobre nosotros, sino sobre Cristo. La iglesia no es ni será hecha a nuestra medida, sino que nosotros tenemos que ser hechos a la imagen de Cristo. Y para hacer eso tenemos que renunciar a nosotros. La iglesia no se va a adaptar a nosotros. Y en Corinto lo que pasaba era que aquella influencia había entrado a la iglesia y los corintios querían líderes y pastores como los líderes del mundo. Y querían una iglesia carnal y mundana. Dios nos libre y nos ayude que nosotros seamos como esa iglesia. Así que Pablo dice, nosotros los ministros no somos los dueños de la iglesia, somos empleados de Dios. Trabajamos para Él. Y nuestra mayor responsabilidad es dar a conocer el misterio de Él, el Evangelio. Porque un día estaremos en su presencia y daremos cuenta por eso.
Un día, dice el versículo 5, Dios nos juzgará y nos juzgará quien conoce los motivos de nuestros corazones y de quien recibiremos alabanza. Alguien dijo que para dirigir la orquesta hay que darle la espalda al público. Usted no puede liderar tratando de complacer a la gente. Y que la gente me alabe y me diga en la puerta, ¡uy, qué tremendo sermón! ¡Oh, qué clase de voces tienen los héroes! Oye, pero como ese Héctor toca el piano. Oye, pero como vi la foto de Enrique enseñándole a visitar, mira, qué postura tiene ese muchacho. O sea, si lo que nosotros estamos buscando es la alabanza de los hombres, estamos descartados. A que nosotros y de quien nosotros recibiremos la alabanza, y es un día, no es aquí, es de Dios. Aquí lo que se nos ha prometido es sufrimiento, burla y traición. Y lo vamos a ver aquí. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero no lo deja ahí. Habla de Él. Nosotros somos siervos, somos administradores. A nosotros nos tiene mucho sin cuidado que ustedes nos juzguen, porque un día quien nos va a juzgar es a quien es el dueño y Señor, y Él conoce nuestros corazones, y de Él es que recibiremos la alabanza. Ahora Él no lo deja ahí. Mira lo que dice el versículo 6, el versículo 8. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Y ojalá hubierais llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con vosotros. Pablo termina de hablar de los apóstoles, de los ministros, y ahora comienza a hablar de ellos. Y señala el problema principal de ellos, que era el orgullo. Pero Pablo en el capítulo 3 utilizó dos imágenes, y lo vimos en el sermón pasado. Él habló de que ellos eran agricultores, como constructores, y ahora en el capítulo 4 comenzó hablando como mayordomos. Y él se está colocando a él y a Apolo como en el lugar correcto, diciendo nosotros somos como los agricultores, como constructores y como mayordomos. No somos nada diferente y estamos conscientes que somos colaboradores de Dios. Por lo tanto, si tú escoges a uno o escoges a otro, el problema no somos nosotros, el problema eres tú. Porque nosotros somos iguales ante los ojos de Dios y estamos claros en lo que se nos ha mandado a hacer. Ahora, el problema son ustedes. El problema son ustedes, que están juzgándonos a nosotros y evaluándonos a nosotros. Él dice en el versículo 6, sí, versículo 6, no como dice la Escritura, no como dice la palabra, sino bajo su cosmovisión o su preferencia. Y entonces Pablo, del versículo 6 en adelante hasta el versículo 13, comienza y cambia el tono de la carta y se pone agresivo, se pone sarcástico, lleva las cosas al ridículo para tratar de exponer la condición de los corintios y derribar el orgullo de ellos. John Wooden, que fue el coach de UCLA, dijo, y se hizo muy famoso esta expresión: usted alaba en público y corrige en privado. Pero lo que la mayoría no sabe es que Wooden también dijo, y cuando te desafían en público, los corriges públicamente y los expones públicamente. Y los corintios estaban desafiando al apóstol Pablo. Y estaban tratando de ridiculizar las enseñanzas de Pablo. Y estaban tratando de jugar con el evangelio. Y él les dijo, yo no les voy a permitir eso. ¿Por qué? Versículo 7. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibisteis? ¿Por qué te jactas como si no lo hubiera recibido? Versículo 8 le dice, y se pone ahí bien sarcástico, oh, es que ustedes ya están saciados,
Es que ya ustedes son ricos. Y a ustedes ahora reinan sin necesidad de nosotros. Ojalá hubiera llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con nosotros. Pablo le está diciendo, ustedes que se alardean y se glorían de que están saciados, de que son ricos y que reinan sobre los impíos, ahora, como dicen en mi tierra, y espero que esto no sea una expresión adversa en su tierra, los pájaros le tiran las escopetas. Ahora nosotros les enseñamos el evangelio, nos lo ganamos para Cristo, los discipulamos. Yo estuve 18 meses con ustedes enseñándole el evangelio, pero ahora ustedes se creen que saben más que nosotros. Ahora ustedes alardean como que son los más teólogos. Ahora ustedes dicen, esta iglesia es mía. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Qué no tienen? ¿Qué tienen que no hayan recibido? ¿Quiénes son ustedes? Ahora se han puesto en una posición incorrecta. Pero en el versículo 9, Pablo no lo deja ahí. Y quiere mostrar que un verdadero creyente y un verdadero ministro no da espacio para el orgullo. Porque lo que es, lo que hace y lo que tiene es dado por Dios. ¿Usted podría decir amén a eso? ¿Cuántos de ustedes hoy generaron oxígeno para vivir? Ninguno, ¿verdad? Imposible. Mi papá siempre decía, aguántate aquí. Carmen me corrigió, él decía que era 30 segundos, Carmen me dijo que era un poquito más. Pero aguantémonos la nariz un poquito aquí hasta que Carmen diga. Y cuando Carmen ya no pueda contar ni avisarnos es porque ya no estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque el aire que respiramos, el oxígeno que tenemos, la vida que tenemos, no la producimos nosotros ni la mantenemos nosotros. Nos es dada por Dios y es para su gloria, no para la nuestra. Así que ¿de qué nos hacemos orgullosos de que esto hemos logrado, o sabemos esto, o tenemos esto? En el capítulo 15, versículo 10, él dice más adelante, por la gracia de Dios somos lo que somos. ¿Cuántos pueden decir amén? Por la gracia de Dios yo soy lo que soy hoy, tengo lo que tengo y estoy sentado aquí. ¿Dónde estaría yo si esa gracia no me hubiera alcanzado? Y aquellos paganos salvados por el evangelio ahora creían que eran mejores. ¿Y qué hace Pablo del versículo 9 al versículo 13? Contrarrestar otra vez. Él dice en el versículo 1 al 5, nosotros somos servidores de Jesucristo. Versículo 6 al 8, ustedes son unos orgullosos. Versículo 9 al 13 le dice, esos que vivieron con Cristo, nosotros que vivimos con Cristo, que aprendimos de Él, que fuimos enseñados por Él, no nos creemos la gran cosa. Incluso nosotros los apóstoles, y usa una analogía de los presos en Corinto, en el estadio en Corinto, que aquellos sentenciados a muerte los llevaban al estadio de Corinto donde habían 12,000 personas y los colocaban a pelear entre ellos a lo último para desgarrarse y matarse. Y él dice, nosotros somos como esos sentenciados a muerte y estamos en esta condición por la causa del evangelio, por el bendito y glorioso evangelio, para que el evangelio sea conocido. Estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo. Esa es nuestra verdadera condición. Y él lo dice en el versículo 9 y en adelante. Versículo 10 dice, nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento, dice Pablo de ellos, pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados, no tenemos dónde vivir, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, nos ultrajan y cuando nos ultrajan, nosotros bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora reyes y sacerdotes. ¿Qué dice ahí? La escoria del mundo. El el desecho de todo.
Hay jóvenes que me dicen, yo quiero ser pastor. Yo quiero ser ministro. Gloria a Dios, porque Pablo le dice a Timoteo que lo anhela. Qué bueno que anhela obispado. Pero déjame explicarte cuánto cuesta. Si vas a ser un imitador de Cristo, igual que Cristo, no tenemos dónde poner la cabeza. Igual que Cristo, no tenemos dónde comer. Igual que Cristo, vamos a sufrir. Nos van a maltratar. Se van a burlar. Ve, el apóstol Pablo, el hombre que está diciendo esto, había sido golpeado y preso en Filipos. Salió de allí a Berea y salió corriendo. Fue a Tesalónica y salió corriendo. Fue a Atenas y pasó vergüenza. Llegó a Corinto y el mismo Dios le tuvo que decir en un sueño, no temas, sigue predicando porque hay mucho pueblo ahí. Martin Lloyd Jones escribió un libro llamado Depresión Espiritual. Y él señala cómo muchos ministros llegaron a experimentar esa depresión espiritual. Llegaron a decir, wow, llegaron al reconocimiento y es una bendición. Yo no lo puedo hacer en mi propia fuerza. Yo no lo puedo hacer con mi propia capacidad. Yo no lo puedo hacer en mi talento, en mi oratoria. Sí, porque hay hombres que son llamados al ministerio y todos lo saben, todos lo conocen, tienen toda la experiencia del mundo. Y aquí él derrumba eso. Si alguien quiere seguir a Cristo por glamour, que se vaya al circo, pero no a ser pastor. Porque el costo del llamado, él lo explica aquí, del 9 al 13. Es un sufrimiento profundo, un abandono del mundo por la causa del Evangelio. Esa era la verdadera condición de Pablo, esa era la verdadera condición de Apolo, esa era la verdadera condición de Timoteo y esa debe ser la verdadera condición de los ministros. Cuando usted ve a pastores, pseudo pastores, con casas de 5 millones de dólares y jet privado, usted páselo por aquí. O vaya al al Evangelio según Lucas. Y recuerde las palabras de Jesús a aquellos tres que querían supuestamente seguidores, pseudo seguidores. Vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Escucha a Pablo en 1 y 2 de Timoteo. A ver si usted puede ver ese modelo de pastor. Ay, pastor, no sea exagerado, es que estos son otros tiempos. La verdadera condición de un ministro es sufrir por la causa del Evangelio. Un verdadero cristiano es sufrir por la causa del Evangelio. Porque vale la pena. Vale la pena. Ayer un señor, ¿dónde está Delia? Insultó a Delia en 5 minutos en el supermercado Feria Latino. Él la insultó. Yo estoy a mitad de camino mirándola a ver si entro a la defensa o la dejo a la gallita a ver si saca espuela. Y aquel hombre le tiró todo lo que sabía, la estaba insultando, estaba retando su fe, estaba burlándose de ella. Y aquí estoy yo viendo a ver si me meto o no me meto, entro o no entro. ¿Sabes por qué la gente no va a evangelizar? Porque no está dispuesto a eso. No van a evangelizar porque no están dispuestos a compartir su fe para que no los reten o los avergüencen o los lastimen. Esa es la verdad, no es que tienen que trabajo. No es que es sábado. Es que tenemos miedo de sufrir por la causa del Evangelio. Tenemos miedo que se burlen de nosotros. Tenemos miedo de defender nuestra fe. Tenemos miedo de pararnos en la brecha. Pero yo me sentí muy orgulloso. Porque cuando yo entré ya a lo último, al rescate, ella le dijo, esto no me lo dijo ni yo le creo a un hombre. Yo descanso en todo lo que he aprendido que dice la Biblia. Lea la Biblia. Se acabó la conversación. El Señor se vino y se fue. Es que tengo que comprarme una cosa porque tengo aquí una cosa que la cara dice y se fue. Lea la Biblia.
Ahí está la solución. Y lo que me cambió a mí, lo puede cambiar a usted, está aquí. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer el ridículo, a hacer la escoria del mundo, el desecho de todo, por el glorioso y bendito Evangelio? Ese es el problema, que no hay amén. Ese es el problema, que no hay amén. Pero Pablo no lo deja ahí. Después de ir desde el versículo 6 hasta el versículo 13, fuertemente, retante, desafiante, usando hasta el absurdo, el ridículo. Entonces en el versículo 14, el apóstol Pablo viene con un tono más diferente. Y mire lo que dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Y esto no es la primera vez que él dice eso. Esto no es la única vez que él dice eso. Por esta razón he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en todas partes, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No olviden que Corinto era una ciudad antigua, muy famosa, y que esa iglesia tenía cierto orgullo en sí misma. Y esa carta que él le estaba enviando a ellos iba a ser escuchada en otras iglesias. Y Pablo, como un padre espiritual, como un verdadero pastor, le está diciendo: yo no le estoy escribiendo estas cosas para avergonzarlo frente a las iglesias hermanas. Yo les estoy diciendo esto porque los amo. Y el padre que ama, ¿qué? Disciplina. El padre que ama, corrige. Yo no puedo entender cómo en la iglesia se dice que se aman a las ovejas y no se les disciplinan y se les corrigen. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que tú me amas y me ves haciendo algo malo y no me corriges? Y vas y se lo dices a otro. Eso no es amor. Pablo está diciendo: porque yo los amo, estos informes han llegado a mí y yo quiero corregirlos. Los amo tanto que los quiero corregir. Y él está utilizando un privilegio pastoral, porque él está hablando ahora como el fundador de la iglesia, como el plantador, y le dice: ustedes tienen muchos tutores. La palabra en el original es pedagogos, muchos maestros, pero padres espirituales solamente tienen uno. Porque fui yo que en la predicación del Evangelio por 18 meses allí los engendré espiritualmente. Ustedes me deben escuchar. Y si van a imitar a alguien, imítenme a mí. Vean en mi vida, vean en mis marcas, vean en mis cárceles, vean en mi sufrimiento, vean en mi dolor, vean en el rechazo, vean en la burla lo que es ser un seguidor de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo. Ahora, Pablo está diciendo aquí, otra vez, ves que Pablo es el que comienza esto, porque otra vez está diciendo: no escuchen a los maestros, escúchenme a mí, no escuchen a Apolo. No está diciendo eso. Él no está otra vez dividiendo en tribus. Él está atribuyéndose algo que es real. Yo fundé esta iglesia, yo estuve por 18 meses, yo pasé sufrimiento por causa del Evangelio, por amor a ustedes. Escúchenme, ovejas, hermanos, hijos, amados míos. ¿Usted sabe lo que más dolor le da a un pastor? ¿Qué es? ¿Qué usted cree que es lo que más dolor le da a un pastor? Una oveja descarriada, ¿qué más? Que se les pierda, ¿qué más? Que sean necios. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo? Desobediencia, ¿qué más? Ingratitud, uff. ¿Qué más? ¿Qué? Que sean infieles. ¿Qué más? ¿Y cómo se es infiel? No estamos hablando de ser infiel a su esposa o a su esposo. Estamos hablando de ser infieles que cambien. Mi trabajo es más importante. Usted sabe, pastor, yo no puedo ir por el trabajo. Mientras yo estaba en mi oficina orando, yo veía así en la ventana y la lluvia. Y esto vino a mi mente.
Yo no sabía cuántas personas iban a venir, pero a veces los pastores pensamos en eso. Y mientras la lluvia caía, yo decía, cuando la lluvia cae y la nieve cae, mucha gente en la iglesia hispana no van a la iglesia. Y te escriben un texto, es, pastor, es que estaba lloviendo o nevando. Pero el lunes por la mañana están en su trabajo. Donde está su tesoro, está su corazón. ¿Tú sabes lo que más le duele a un pastor? Ver a una oveja haciendo lo que se le ha dicho y se le ha advertido que le va a traer consecuencias nefastas y dolor. ¿Cuántos son padres aquí? Cuando usted le dice a su hijo o a su hija, no haga esto, y él o ella tiene consecuencias por no hacer lo que usted dice. Usted era como mi abuela que decía, te lo dije. O usted sufre. Bueno, si usted es papá de verdad y mamá de verdad, o sea, que es homo sapiens, que tiene el espíritu en usted, y ve a un hijo que sufre por las consecuencias de su pecado, aun cuando usted se lo advirtió, eso le parte el alma a uno. El alma, no el arma, el alma. Vamos a hacer el boricua ahí. El alma, alma. Que después la revisión del servicio me dice L, no es R, pastor. Alma. Se le parte el alma ver a un hijo que hace lo que sufre las consecuencias del pecado. Cuanto más un pastor, cuanto más Dios. ¿Tú sabes lo que más yo sufro? Verlo a ustedes cuando me piden un consejo o nos piden un consejo. Yo les digo, no se vayan por ahí, váyanse por acá. Y ustedes se van por ahí. ¿Sabes lo que más me duele? Que 2 o 3 días, semanas, meses o años vengan atrás a decirme, usted me lo dijo. Yo voy a escribir un libro. Y se va a llamar El Pastor me lo dijo. Los consejos fracasados del pastor Félix Cabrera. Porque yo no me siento bien con que usted me diga, usted me lo dijo. Porque mientras usted está en la ruta del pecado, yo estoy sufriendo y orando que su fe no le falle. Y yo me gozo que pueda venir atrás. Pero cuando la vamos a buscar, que usted diga, tuve mal, lo hice mal. Gloria a Dios por eso, porque es parte del aprendizaje. Pero ¿qué tal si escuchamos? Pablo estaba sufriendo por la iglesia en Corinto. Él les había enseñado con su vida como plantador cómo vivir la vida cristiana. Y le amaba tanto que al escuchar cómo estaban, no solamente le envió una carta para corregirlos, sino que dice el versículo 17, que envió a Timoteo a llevar esa carta para que Timoteo continuara enseñándolos a ellos a cómo vivir la vida cristiana. Cuando yo me quedo corto, yo le doy gracias a Dios por la pluralidad en esta iglesia, porque ahora somos 4 pastores. En mi incapacidad Dios ha dado más personas para que puedan enseñarle bien a esta iglesia. Y yo me gozo con eso porque yo también crezco. Qué bendición que puedan tener el evangelio, escuchar el evangelio de 4 hombres de Dios y de otros que se están desarrollando. Y que podamos enseñarle a nuestros niños con muchos de ustedes que están aprendiendo. Y que los jóvenes estén recibiendo el evangelio de otros que se están levantando. Yo me gozo en ver la obra de la gracia de Dios en esta iglesia. Donde nos cuidamos y nos amamos los unos a los otros y estamos creciendo. De eso es que se trata la iglesia. Y alguien que ama quiere lo mejor para el que ama. Y yo los amo a ustedes y yo quiero lo mejor para ustedes. Pablo quería lo mismo para los corintios. Pero sería interesante si Pablo cierra la carta aquí en el versículo 17 y dice, oremos. ¿Verdad que sí? Porque como que baja el tono y dice, ay, después que los regañó, ahora les dice, yo les amo, les voy a enviar a Timoteo. Bueno, no lo deja ahí, mira lo que dice el versículo 18. Otra vez, saca las bazucas. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros. Pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amados hermanos míos, no les escribo esto para avergonzarlos. Imítenme a mí. Y aquellos arrogantes, si no hacen lo que tienen que hacer, yo voy a ir a donde ustedes.
disciplina. Y voy a ir a donde ustedes a ver con mis propios ojos el estado de la iglesia. A ver a aquellos arrogantes, chismosos, divisores. Y voy a ir a ver a aquellos maestros a los que ustedes le están prestando atención, que los están desviando. Porque el versículo 19 y 20 afirma una cosa: es imposible haber sido transformado por el Espíritu Santo de Dios. El poder del Evangelio no puede permitir que una persona transformada continúe siendo chismosa, divisora, dañina. Eso es una antítesis, eso es contrario. Eso es un oxímoron. No hay posibilidad de que yo sea un verdadero creyente y siga actuando como un verdadero impío. Que me encanta el mundo, me encanta el chisme, me encanta destruir, me encanta crear cizaña. Bueno, a mí me parece que el hermano Luis lo que estaba haciendo era esto. Yo no tengo evidencia, yo no estaba ahí, pero un beso ahí, le dañé la reputación, el testimonio, destruí. Si tú y yo hablamos y pensamos y somos así de carnales, ya no somos los carnalitos de Jonathan. Este tipo de carnales no son verdaderos creyentes. Porque el carnal, y él lo explicó muy bien la semana pasada, es un estado. Es un estado. No puede ser permanente. Y si tú llevas muchos años en el Señor y seguimos pensando, hablando y actuando de la misma manera como actúa, vive y habla el mundo, hay algo que está mal. Y Pablo estaba diciendo: ¿y qué ustedes quieren que yo haga? Que vaya con vara. Él no se fue y se llevó con el cinturón y la correa y a darle fuetazo a la gente. Él lo que está diciendo es una analogía. Voy a ir a corregir, a disciplinar, a poner la casa en orden. A menos que ustedes escuchen, entonces yo respondo con amor y con mansedumbre. ¿Lo entiende? Pareciesen dos Pablos hablando aquí. Hijitos míos, imítenme, yo los amo, no los quiero avergonzar. Ustedes son unos arrogantes, unos soberbios. No hay muestra del Espíritu Santo que muera en ustedes porque siguen haciendo lo mismo. ¿Qué quieren? Que los discipline. Eso es una muestra de amor. Hay papás que me dicen: ay, es que yo los amo tanto a mis hijos que no los corrijo. Pues tengo una noticia para ti. Si no corregimos a nosotros, los hacemos bastardos. Y no lo dice Primera de Félix capítulo 1, lo dice la Biblia. El padre que no disciplina a su hijo lo hace un bastardo. El pastor que no disciplina, los pastores que no disciplinan a su iglesia, los mantienen carnales. Punto y se acabó. Pero yo me gozo cuando yo puedo ver a hermanos amados que pecan, que se desvían, que se confunden, y vamos y los buscamos y los llamamos y los corregimos y aceptan la disciplina y la corrección y maduran y crecen y dan gracias. No me dicen: ay, qué bueno que me están disciplinando, pero dicen: gracias, pastor, porque sabemos que tenemos que hacer estos ajustes aquí y estos ajustes acá, pero los vamos a hacer. Yo me gozo en el Señor al ver eso. Y más adelante vamos a ver una carta después a un pastor más gozoso que ahora. Así que, ¿cómo aplicamos este mensaje a nosotros? Que la seria advertencia para los corintios es la misma seria advertencia para nosotros. Nosotros somos igual de advertidos hoy que fue aquella iglesia. Pablo iba a regresar a Corintios y dependía de cómo iba a regresar, si a corregir o no, si ellos respondían. La pregunta para nosotros es: ¿somos iguales de orgullosos, inmaduros, carnales, apasionados e influenciados por este mundo? Como los corintios. Porque si lo somos hoy, hay una seria advertencia para nosotros. Y nos debemos arrepentir. Porque si no, vamos a ser disciplinados. Así que yo quiero concluir con esto. Y es sencillo. Pablo concluyó los primeros 4 capítulos de esta carta atendiendo el problema de la división. Y él lo resumió así: los apóstoles, los ministros y los pastores somos siervos
de Dios, esclavos de Cristo, administradores y mayordomos del Evangelio. Estamos todos en la misma posición. En vez de ustedes estar murmurando de nosotros, en vez de estar criticándonos a nosotros, en vez de estar haciendo bando por su preferencia, deben estar orando por nosotros y orando por la iglesia. Y pidiéndole a Dios que nos mantenga a nosotros enfocados en lo que tenemos que hacer, porque es por Él que seremos juzgados y un día alabados. Ahora, nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero la responsabilidad es dual. Hay una gran responsabilidad para mí, pero hay una gran responsabilidad para ti. Si tú eres miembro de esta iglesia, y si tú eres cristiano y eres miembro de otra iglesia, yo quiero dejarte saber a ti que tú también, como miembro de la iglesia, debes revisar el estado de tu relación con Dios. Y si hoy o a través de estos mensajes en este mes y medio, tú has visto o el Señor te ha convencido de que tú has traído chisme, murmuración o división en relaciones con otros o en la iglesia, hoy es un gran día para arrepentirte. Si tú has hablado de tu líder de grupo pequeño, de tus hermanos de la iglesia, de los ministerios, de uno de los pastores, es un gran día para nosotros arrepentirnos, todos. Porque no hubo, no hay, ni habrá espacio para la división en esta iglesia. Nosotros nos tenemos que asegurar de predicar la palabra, de vivir la palabra. Ustedes se tienen que encargar de vivir y aplicar la palabra. Porque todos un día estaremos al frente de Dios y le daremos cuenta a Dios. Charles Spurgeon dijo, ministros, creyentes, no se den demasiada importancia a sí mismos. Sean fieles al Señor. Trabajen duro en su casa y en la casa del Rey, que es la iglesia. Sean leales al Evangelio de Cristo. A ustedes se les ha confiado el Evangelio y deben defender el Evangelio. Denle atención a las almas, a las personas. Guárdense puros y estén listos para la venida y la rendición de cuentas a su amo. Todos daremos cuenta un día. Todos. Si tú no eres creyente, yo tengo una noticia para ti. Tú también darás cuenta por haber escuchado y haber rechazado. Así que en esta mañana, creyente o no creyente, debemos tomar una decisión. Y yo espero que la tomemos mientras yo oro. Si hay algo aquí por lo que nos debemos arrepentir, que lo podamos hacer. Y que nuestra oración sea que de verdad todos podamos estar bajo el reinado de Cristo. Que Cristo reine en nuestras vidas y que eso se vea con frutos. El que tenga oídos para oír, yo espero que haya escuchado.